Antes de que ocurriera lo imposible, antes de que la piedra se moviera y una voz atravesara la tumba, hubo un momento silencioso, un instante que casi nadie mira. Jesús no llegó al sepulcro de Lázaro improvisando, no habló desde la urgencia ni desde la súplica. Se detuvo, alzó la mirada y dio gracias como quien reconoce algo ya cumplido. Ese detalle, tan breve y tan desconcertante, es la grieta por la que se cuela una pregunta peligrosa. ¿Qué hacía Jesús justo antes de que el poder se manifestara? Durante siglos se nos enseñó a observar el resultado, no el proceso, el milagro, no el umbral, la resurrección, no el estado interior desde el cual fue pronunciada la palabra que la desencadenó. Y sin embargo, si se sigue el rastro con atención, aparece un patrón constante. No una fórmula mágica ni una frase secreta, sino una forma de estar, un modo de entrar en un lugar que no es geográfico. Ese modo fue practicado, transmitido y luego poco a poco desplazado hasta quedar reducido a metáfora. Quizá por eso muchas personas rezan con fidelidad y aún así sienten un vacío. Repiten palabras aprendidas, imitan gestos heredados, pero algo no termina de encajar. Como si la oración hubiera perdido densidad, como si la fe se hubiera vuelto un discurso sin cuerpo. Esa sensación no es un fallo personal, es una memoria antigua que se activa cuando uno intuye que falta una pieza. La mayoría aprendió que orar es hablarle a Dios, pedir, agradecer, confesar, insistir. A veces con esperanza, a veces con desesperación. Se nos dijo que si la petición era lo bastante intensa, si la creencia era firme, tal vez habría respuesta. Y si no la había, se nos ofrecían explicaciones que, aunque piadosas, dejaban un regusto amargo. No era el momento, no convenía, no se había creído lo suficiente. Así, la oración se convirtió en un monólogo reverente dirigido a un cielo distante, con la incertidumbre de no saber si alguien escuchaba. Jesús no oraba así, no buscaba persuadir al Padre ni torcer una voluntad externa. No hablaba para ser oído desde lejos. Lo que hacía era entrar en una sintonía donde la distancia desaparecía. Su modo de orar no dependía de la elocuencia ni del esfuerzo emocional, sino de un desplazamiento interior previo a cualquier palabra. Por eso sus palabras tenían peso, porque no nacían del deseo, sino de la unión. Cuando se observan los relatos con calma, se advierte algo curioso. Antes de sanar, Jesús se detenía. Antes de multiplicar, levantaba la mirada. Antes de elegir, se retiraba. Antes de cruzar el límite de lo posible, se apartaba del ruido. No actuaba desde la prisa ni desde la presión del entorno. Había aprendido a entrar en un espacio donde la acción brotaba sin fricción. Al sanar al paralítico no hay una plegaria extensa, hay una mirada, un reconocimiento, una palabra directa. En la multiplicación de los panes, el gesto previo es una elevación de la conciencia antes de la bendición. Al caminar sobre el agua, el texto recuerda una noche de soledad en la montaña. Con la mujer que sangraba, el poder fluye sin que él lo decida conscientemente. En Naín, la compasión precede al toque, pero entre ambos hay un silencio que el relato no explica. Y frente a la tumba de Lázaro, la gratitud antecede al acto, como si el desenlace ya estuviera presente. Ese agradecimiento anticipado no es optimismo, es ubicación. Solo alguien que ha salido del tiempo ordinario puede hablar así. Solo quien ha cruzado un umbral interior puede referirse al futuro como a un recuerdo. Jesús no improvisa milagros, los reconoce antes de que se manifiesten. Entonces surge otra pregunta incómoda. Si este modo de orar fue constante en Jesús, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué se insiste en explicar los milagros apelando únicamente a su identidad divina, como si eso cerrara la investigación? Decir, lo hizo porque era el Hijo, evita mostrar el camino, y evita algo más inquietante, la posibilidad de que ese acceso no estuviera reservado a uno solo. Hay frases que Jesús repite y que pasan desapercibidas. Una de ellas habla de un lugar secreto, un espacio al que se entra cerrando una puerta.
Durante generaciones se interpretó como una recomendación de discreción, buscar un sitio apartado, evitar el espectáculo, pero el idioma original sugiere otra cosa. La palabra utilizada no señala un cuarto físico, sino una cámara interior, un espacio oculto dentro de la persona. La invitación no es cambiar de habitación, sino de nivel de conciencia, entrar en la zona más profunda, aquella que existe antes del pensamiento, antes de la identidad, antes del ruido constante de la mente. Y una vez dentro, cerrar la puerta, no a los demás, sino a la dispersión, sellar el acceso a la preocupación, al miedo, a la necesidad de controlar, porque ese espacio no responde a la lógica de la petición, sino la del encuentro. Jesús conocía ese lugar y regresaba a él una y otra vez, no como evasión, sino como alineación. Sabía que desde ahí la acción no era forzada, que desde ahí las palabras no nacían del esfuerzo, sino de la coherencia. Por eso se retiraba con frecuencia, incluso cuando la multitud lo reclamaba. No huía de la gente, volvía a la fuente. El problema es que nadie enseñó cómo entrar. Se enseñaron oraciones, se transmitieron textos, se preservaron rituales, pero el gesto interior quedó sin guía. Con el paso del tiempo, la práctica se volvió símbolo. El mapa sobrevivió, pero el sendero se borró. En los primeros años, las comunidades sabían que este acceso requería preparación. No era cuestión de repetir fórmulas, sino de cultivar una atención específica. Aprender a aquietar la mente, a reconocer la diferencia entre pensar en lo sagrado y experimentar su presencia. Eso no se podía imponer ni acelerar, por eso se transmitía con cuidado, de persona a persona, en contextos donde el silencio tenía valor. Cuando la fe se convirtió en estructura imperial, la prioridad cambió. Se necesitaban métodos replicables, enseñanzas uniformes, prácticas visibles. Lo interior, por definición, no se puede estandarizar, no se puede evaluar desde fuera. Así la instrucción profunda se fue relegando. No se eliminó el lenguaje, pero se perdió el uso. Quedaron las palabras sin la llave. Con el tiempo, la oración se volvió una actividad mental. Se habla mucho, se piensa mucho, se pide mucho, pero se entra poco. Y sin entrada, no hay alineación. Sin alineación, las palabras no atraviesan. Jesús entendía la oración como un ajuste fino, no como una negociación, sino como un retorno a la unidad. Cuando decía que no hablaba por cuenta propia, no se anulaba, describía un estado. Había aprendido a situarse en un punto donde su voluntad no estaba separada de la fuente. Desde ahí, hablar no era imponer, sino permitir. Por eso el poder fluía a través de él y no hacia él. No pedía que algo ocurriera. Se colocaba en el lugar donde lo que debía ocurrir ya estaba en marcha. Desde esa perspectiva, el tiempo se pliega. Lo que aún no es visible ya está decidido en el nivel profundo. Esto cambia por completo la idea de oración. Ya no se trata de convencer a una deidad distante, sino de recuperar la coherencia interna, de dejar de hablar desde la fragmentación y empezar a reconocer desde la unión. Cuando se ora desde la carencia, se refuerza la distancia. Cuando se ora desde la presencia, se disuelve. Jesús pasaba largos periodos en soledad no para descansar, sino para recordar. Volvía una y otra vez a ese centro silencioso donde la identidad personal se aquieta y emerge algo más amplio. Allí no hay ansiedad por el resultado, allí no hay necesidad de pruebas. Desde allí, la acción surge con naturalidad. Quien intenta actuar desde fuera de ese espacio puede esforzarse, imitar gestos, repetir palabras, pero sentirá que algo no responde. No porque falte devoción, sino porque la puerta sigue cerrada. Y esa puerta no se abre con insistencia, sino con reconocimiento. El primer paso es dejar de hablar. Parece simple, pero no lo es. Estamos entrenados para llenar el silencio, para explicar, para pedir. Entrar en el espacio interior requiere detener esa corriente, sentarse, respirar, permitir que la atención descienda desde la cabeza al cuerpo, notar el ritmo natural de la respiración sin modificarlo, y con cada exhalación soltar una capa de tensión.
No se trata de buscar experiencias extraordinarias. No hay visiones ni voces garantizadas. Lo que aparece primero es una quietud sutil, casi imperceptible. Un fondo silencioso que siempre estuvo ahí, pero que suele quedar oculto por el ruido mental. Permanecer en ese umbral sin expectativas es parte del aprendizaje. La mente intentará intervenir. Dirá que no pasa nada, que se pierde el tiempo, que hay cosas más urgentes. Esa resistencia es normal. No hay que luchar contra ella, solo no seguirla. Volver una y otra vez a la sensación básica de estar, sin hacer. Con el tiempo, algo cambia. No de forma dramática, sino profunda. Se empieza a percibir una presencia que no es externa ni ajena. No viene de fuera, se reconoce dentro. Es una cercanía que no depende de palabras. Ese es el borde del espacio del que hablaba Jesús. Quedarse ahí es más importante que avanzar. No hay que forzar resultados. El acceso se da cuando se reconoce, no cuando se persigue. Y aunque al principio parezca que nada ocurre, ese permanecer es la base de todo lo demás. Sin este fundamento, cualquier técnica queda vacía. Se pueden aprender 1000 oraciones, recitar textos antiguos, cumplir disciplinas. Pero si no se entra en ese espacio, la oración seguirá siendo un discurso exterior. El cambio real comienza cuando se aprende a cerrar la puerta. Hay más. Jesús no solo entraba en ese silencio. Desde allí daba un paso adicional, un desplazamiento de identidad que no puede explicarse por completo con palabras. No hablaba solo en nombre del Padre, hablaba desde la misma fuente. No como apropiación, sino como transparencia. Ese movimiento convierte la alineación en autoridad. No es algo que se pueda enseñar de golpe, ni describir como un procedimiento. Es un proceso de transformación, no una técnica. Por eso no se proclamaba en público. Requería madurez, paciencia y una disposición a soltar las imágenes habituales de uno mismo. Quien llega hasta ahí entiende por qué este conocimiento no se difundió masivamente. No se puede consumir, no se puede usar para exhibirse. No sirve al ego. Solo se abre a quien está dispuesto a desaparecer un poco, a dejar de ser el centro para convertirse en canal. Si has llegado hasta aquí, es probable que algo en ti haya resonado. Tal vez reconoces la distancia entre lo que se te enseñó y lo que intuías. Tal vez has sentido que tus oraciones eran sinceras, pero incompletas. Esa intuición no es un error, es una llamada. Conocer la existencia de este espacio implica responsabilidad. No se puede desver. La pregunta ya no es si existe, sino si estás dispuesto a visitarlo con regularidad. No todos lo están. Muchos prefieren resultados rápidos, respuestas inmediatas, señales visibles. El silencio no ofrece nada de eso al principio. Ofrece presencia, y eso exige paciencia. Pero para quienes se quedan, algo se reordena. La oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una forma de estar. La acción deja de ser forzada y se vuelve precisa. Las palabras, cuando llegan, nacen de otro lugar. Esto no termina aquí. Lo que se ha compartido es solo el umbral. Hay una profundidad mayor, un gesto interior que transforma la manera de hablar y de actuar en el mundo. No se revela de golpe porque no se trata de información, sino de experiencia. Cada paso requiere haber integrado el anterior. Si decides continuar, hazlo sin prisa. Vuelve una y otra vez a ese espacio silencioso. Aprende a reconocerlo. Permanece. Deja que te muestre lo que no puede decirse. La tradición llamó a ese lugar secreto, no porque estuviera oculto, sino porque solo se revela a quien entra. Jesús sabía esto. Por eso, antes de cada acto que desbordaba las leyes conocidas, se recogía. No para pedir permiso, sino para recordar quién era más allá del personaje. Desde ahí, hablar era crear, no por poder propio, sino por ausencia de separación. Tal vez nunca te enseñaron esto. Tal vez nadie supo cómo hacerlo contigo. Pero eso no significa que esté perdido. Lo que fue retirado puede ser recordado, no como un retorno al pasado, sino como un despertar presente. El espacio interior sigue ahí,
La puerta no está cerrada con llave. Solo espera que alguien deje de golpear desde fuera y se atreva a entrar.